Buenos días. Uy, no se oye nada. Buenos días a quienes se van integrando, bienvenidos. Ya vamos a iniciar en breve. Vamos a esperar un minuto más mientras se van incorporando más de sus compañeros. Y solo comentarles de que si ven algún compañero en alguna red social, invítenlo para que ingrese, ya que les voy a dar unas indicaciones importantes referentes a un foro virtual que vamos a estar realizando. Parte de cambiar la metodología, vamos a realizar ese foro en el cual va a consistir prácticamente en un involucramiento, en una participación activa de ustedes en ese proceso del foro virtual, ya que en el caso del foro, si usted participa y se involucra en el proceso, le voy a ponderar puntos extra para su nota de examen. Como todos sabemos, el examen es la próxima semana y por tanto, en favor a ayudarles en cuanto a su calificación, vamos a realizar esa actividad del foro para que tomen en consideración ese aspecto y estemos ingresando a clase, ya que es bastante importante. Bueno, vamos a arrancar entonces con la agenda de este día. Primeramente, tengan muy buenos días todos y todas, sean muy bienvenidos, así también deseándoles éxitos en todos sus días y de igual forma los mejores deseos para ustedes y su familia. Bueno, la agenda de trabajo para esta semana, para estas 2 horas clases, es la siguiente. Como primer punto tenemos la bienvenida, luego en el punto 2 tenemos el abordaje del contenido Ley de Equilibrio Químico, que será el tema que desarrollaremos para este día. Este tema es bastante importante en el área de la química, así como los temas que vimos sobre el balanceo por tanteo y el balanceo algebraico. Esta parte complementa la esencia del área de la química, que es la ley de equilibrio químico. Veremos en qué consiste esa ley, qué relación tiene con otros principios con el de Le Chatelier, y así también en el punto 3 vamos a ver la parte práctica de este tema con una ejemplificación, cómo encontrar la constante Kc, que es una constante de equilibrio químico, a través de una fórmula y procedimientos químicos. Luego, en el punto 4, que vamos a desarrollar para la próxima hora clase, en este punto 4 me voy a detener un momento, ya que acá es cuando vamos a desarrollar el foro virtual. El foro virtual va a llevar por nombre y título Equilibrio iónico del agua. ¿En qué va a consistir este foro? En preguntas orientadoras que vamos a ir respondiendo, todos involucrándonos y participando activamente. En otras palabras, voy planteando lo que es una pregunta referente a este tema de equilibrio iónico del agua y voy a abrir en lo que es el hilo de participaciones para que usted brinde su aporte y si me participa en lo que es en la respuesta a las preguntas, ya va a obtener puntos extra para su nota de examen de la próxima semana, ya que el objetivo principal es cambiar la metodología, pero también generar ese incentivo para ustedes para en cierta forma ayudarles en cuanto a su nota de examen. Si en dado caso sale mal, espero que no, en su calificación de examen, estos puntos van a amortiguar esa situación y le van a ayudar a salir con mejor calificación. Así que de tomar en cuenta la parte del foro virtual para que me ayuden a compartirlo con sus demás compañeros e informarles de que se va a ponderar lo que es la participación dentro del foro. Y como quinto punto, retroalimentación de la jornada. Este quinto punto lo vamos a desarrollar también en la próxima clase, en la cual vamos a hacer una serie de conclusiones sobre los aportes y los contenidos vistos durante estas 2 horas clase. Así que les voy a dar un tiempo para que anoten la agenda de trabajo semanal, ya que les voy a pedir, ahora sí va a ser obligación, que me compartan los apuntes de clase, ya que cada semana se hace un reporte semanal
de la actividad de los estudiantes y con base a eso voy a estar tomando si usted estuvo activo o no activo en el proceso. Así que por favor, anotamos la agenda de trabajo semanal y luego el tema que vamos a desarrollar y su ejemplificación. Y luego me lo van a compartir al grupo de WhatsApp. Así que me van confirmando cuando vayan finalizando la anotación de la agenda de trabajo semanal para pasar al punto 2. No sé si tienen alguna duda referente a la agenda de trabajo semanal. Muy bien, entonces procedamos a lo que es la anotación de la agenda de trabajo. Profe, Dígame. ¿su examen a partir de qué tema va a venir? Va a ser todo de química. En el caso del examen, les compartí el temario y en el temario están contenidos el tema de velocidad de reacciones químicas, el primer contenido. También será evaluado el contenido de método de balanceo por tanteo. Vienen unas ecuaciones que hay que balancearlas y la parte de balanceo por método algebraico. Pero principalmente método de balanceo por tanteo y velocidad de reacciones químicas. Esos serían los contenidos base para el examen, para que estudien. Ok, gracias. Y por favor, compartan la voz y digámosle a sus demás compañeros, aquellos que tienen la posibilidad de entrar en clases, que ingresen, por favor. Porque lo que sucede a partir de que también grabo la clase, pero es importante que en la medida de lo posible estén en la clase, ya que la explicación en vivo es mucho mejor que la pregrabada. Por si tienen alguna duda, se aclara en el momento. Solo compartamos la voz de que ingresemos en la medida de lo posible a las clases, ya que es importante. Pero si en dado caso hay un motivo, una razón justificable, que informen y de igual manera se va a dar el permiso, no hay ningún problema. ¿Me informan si anotamos la agenda de trabajo semanal? Ya, profe. Muy bien, vamos a esperar un minuto más para quienes aún no han finalizado de anotarla. Si en dado caso se quedan en algún punto porque van ingresando a la clase, no se preocupen. Yo luego les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan hacerlo de una forma más tranquila. Ya, profe. Muy bien, gracias por informar. Ya estuvo. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente Ya, punto de la profe. agenda. Si en dado caso no ha finalizado de anotar lo que es algún punto, no se preocupe. Luego le voy a facilitar el documento de la presentación. Bueno, vamos a pasar entonces con el desarrollo del contenido referente a la ley de equilibrio químico. Primeramente, debemos de hacer una retroalimentación de los aspectos que estuvimos abordando en las clases pasadas, referentes a lo que es el método algebraico, método de balanceo por tanteo, velocidad de reacciones químicas y reacciones químicas. ¿Por qué? Porque este es el tema que culmina toda esa parte de la química, en la cual veremos esta ley de equilibrio químico, que es bastante importante para que un proceso químico que se representa a través de una ecuación funcione. ¿Cómo así? Se desarrolle en el tiempo. Primeramente, debemos de hacer mención de que en un proceso de reacción química, todos los procesos que ocurren son reversibles. En otras palabras, el sentido de la ecuación química, que puede ir de reactivos a productos y de productos a reactivos, puede ocurrir. Por ejemplo, una molécula de agua. ¿Cómo formamos una molécula de agua? De H2O. Mediante un enlace de H2 más O.
y nos va a dar como resultado H2O. ¿Pero qué significa en ese proceso? De que el proceso va en el sentido de reactivos, que es los dos átomos de hidrógeno, el H2 más O, y nos da como producto la molécula de agua. Sin embargo, en la ley de equilibrio químico veremos de que una ecuación química no solo tiene ese sentido, sino que también esa molécula de agua, el H2O, la podemos volver a descomponer, puede ser reversible el proceso químico a sus elementos individuales, a sus reactivos, tanto a los dos átomos de hidrógeno y al átomo de oxígeno. Y así es como hablamos de que existe un equilibrio químico, donde las sustancias de la parte de reactivos y la parte de productos deben de conservarse. Así también, cuando hablamos de la ley de equilibrio químico, debemos de tener en cuenta de que las concentraciones de las sustancias que intervienen en los procesos químicos, que son la parte de reactivos y la parte de productos, esos procesos ya no van a variar en el tiempo, cuando ya hemos detenido en cierto modo los factores que generan el proceso de reacción química. Y cuando llegamos a ese punto, nos vamos a referir a que hemos alcanzado el equilibrio químico. Para ponerles un ejemplo, acá en esta imagen tenemos dos recipientes, dos frascos. En el primer frasco tenemos ciertas moléculas, son las esferas moradas y las esferas blancas. Vemos que hay por pares, por tanto están haciendo una molécula en específico. Pero ¿qué sucede en el proceso de reacción química? Nos vamos al segundo frasco, al frasco B, y claramente vemos de que las moléculas se han reordenado, se han reorganizado. Hoy tenemos lo que son una morada con una blanca, respectivamente esas esferas, así también blanca con blanca, morada con morada. Por tanto, ¿qué sucedió? De que esta sustancia que tenemos en el frasco A se transformó en una nueva sustancia en el frasco B. Sin embargo, en ese proceso químico se conserva equilibrio químico. ¿Por qué? Porque si vemos claramente, tenemos la igual cantidad de esferas o de moléculas en B que teníamos si comenzamos en A. Por tanto, el equilibrio químico hace referencia a ello. Cuando las sustancias en un proceso de reacción química de A a B, o sea, de la parte de reactivos a la parte de productos, o al inverso de la parte de productos al frasco A, van a conservar la cantidad de moléculas. Y allí alcanzamos esta importante ley que si no se cumple, dicho sea de paso, no es funcional el proceso químico, es ideal y no funciona en la vida real. Por tanto, esta ley es el hincapié y la base de toda la química, de la parte de reacciones químicas, de la parte del balanceo por tanteo, del balanceo por el método algebraico. Todos esos aspectos de la química, todas esas ramas en particular, su base está en esta ley de equilibrio químico, en el cual la concentración de las sustancias se debe conservar de la parte de reactivos y parte de productos respectivamente. Así también podemos decir de que dentro de este proceso de equilibrio químico siempre se encuentra una situación de reacción en la cual la sustancia va a permanecer constante a lo largo del tiempo en cuanto a la cantidad de sustancia. Aparte de ello, tenemos una reacción simple que explica este proceso de equilibrio químico, que es esta fórmula que vemos en pantalla, que tenemos lo que es esta A, que suma con la B, y da como producto C más D. Pero ¿qué sucede? Tenemos en el centro una separación de dos flechas. Una flecha que va en el sentido de reactivos a la parte de productos y otra flecha que va del sentido de productos a la parte de reactivos. ¿Qué significa? De que el equilibrio químico, para que se mantenga, debe ir en esos dos sentidos. El proceso debe ser reversible como también irreversible en el tiempo. Y de esa forma el equilibrio vamos a tener dos valores, V directa y V inversa, para poder regresar en el sentido de la ecuación y poder conservar las sustancias. Por ejemplo, en el caso del equilibrio químico, para hacerlo un poco más específico y claro, al hervir agua, todos vemos claramente que el agua comienza en un estado inicial en el cual está quieto, está mansa el agua, no hay un proceso aún de reacción química de las moléculas que hacen al agua. Pero ¿qué sucede cuando añadimos calor? Cuando lo colocamos en el fogón de la cocina.
empieza a burbujear, empieza a agitarse más las moléculas del agua y por tanto se ve de que se pone más turbia el agua porque hay mayor colisión de moléculas. ¿Y qué sucede en ese caso con el equilibrio químico? Cuando el agua está hirviendo, está en desequilibrio químico. ¿Por qué? Porque el proceso está en un sentido inverso. Está yendo a lo que es a la descomposición de la molécula del H2O. ¿Pero qué sucede? Luego que quitamos del fuego lo que es el agua, de que paulativamente el agua va a ir tomando el calor del ambiente, regresando a la temperatura ambiente, hasta que vuelve a su estado en el cual está quieta. Y regresa, por ende, a su estado de equilibrio químico, que es cuando no está hirviendo. Y allí claramente vemos los dos procesos. El proceso máximo, en el cual se alcanza lo que es un cambio químico en la molécula, pero luego regresamos al estado inicial. Así, en cuanto a esta ley de equilibrio químico, se representa a través de este símbolo K sub C, que se parece al símbolo de KFC, ¿verdad? Y ese símbolo representa la constante de equilibrio químico. En todo proceso de reacción química siempre habrá una constante Kc. Esa constante Kc permanece constante y nos va a permitir comprender qué tan veloz es un proceso de reacción química en el tiempo. Asimismo, tenemos también lo que es la ley de acción de masa, que es la fórmula para poder encontrar el equilibrio químico, que se representa a través de la Kc, como les mencioné, y la constante de equilibrio químico Kc va a ser igual a C al cuadrado por D al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre A al cuadrado por B al cuadrado. ¿Cuál es el valor de A? Es el primer reactivo. El valor de B, el segundo reactivo. El valor de C, el primer producto. Y el valor de D, el segundo producto. Cada letra corresponde a una parte de la ecuación química, como vemos acá, la ecuación que se encuentra en rojo. Y allí vemos claramente cuál va a ser el valor de A, cuál va a ser el valor de B, cuál va a ser el valor de C y cuál será el valor de D respectivamente. Y de esta forma podemos encontrar con la constante Kc la ley de acción de masas. Ahora vamos a pasar a otro punto, en el cual vamos a analizar otro de los componentes que hacen esta ley de equilibrio químico, que es el principio de Le Chatelier. Le Chatelier fue un francés, un científico francés, que descubrió de que dentro de esta cuestión del equilibrio químico llega un punto en el cual la sustancia va a cambiar de color, forma o tamaño con la temperatura. Sin embargo, cuando le quitamos esa temperatura que genera esa reacción y cambio molecular de la sustancia, va a regresar a su punto de equilibrio químico. Y para poner el ejemplo, veamos la imagen. ¿Qué sucede en la imagen? Tenemos acá tres momentos de una solución química. Tenemos lo que es este primer momento, que es el estado inicial en el cual esta solución de cloruro de cobalto se encuentra en lo que es en estado ambiente. No hay calor, sino que normalmente así vamos a ver esa solución química, el cloruro de cobalto. Pero ¿qué sucede cuando sumergimos en un baño de agua tibia esta sustancia? Veamos la siguiente imagen, ¿qué sucede? Y vemos claramente de que cambia de color. Pasó de un morado lila a un color azul. ¿Por qué pasó a ese color? Porque vemos en lo que es en la pantalla inferior, en lo cual se mira lo que es la imagen molecular de la sustancia, y vemos claramente de que ha cambiado de orden la molécula. Por ende, ha sufrido ese cambio de color, ese efecto debido al cambio de temperatura. Ahora vayamos a la siguiente imagen, a la siguiente frecuencia. ¿Qué significa y qué ocurre en esta secuencia? En este punto se sumerge lo que es la solución, siempre es la misma solución, en un baño de agua con hielo, agua fría. ¿Qué sucede? Cambia de nuevo de coloración a un tono rosado. Y claramente vemos de que las moléculas también se reorganizaron, se han cambiado en cuanto a su cantidad por cada una de las moléculas de átomos, dando como resultado este cambio de coloración. Y el efecto que plantea Le Chatelier hace referencia a eso, al cambio de coloración por la temperatura. Sin embargo, si sacamos lo que es este tubo de ensayo de este frasco con agua fría y lo dejamos de nuevo a temperatura ambiente,
gradualmente va a ir cambiando de color hasta regresar a su equilibrio químico, que es el color original que tiene la sustancia. Y por tanto, el efecto Le Chatelier hace referencia a ello, a que una sustancia, cuando le agregamos calor, genera un cambio de coloración. Pero ese cambio de coloración no es permanente porque la solución química debe de regresar a lo que es a su punto de equilibrio. Así también tenemos otros ejemplos, como lo es el agua, como les ponía de ejemplo. ¿Qué sucede con el agua? La ponemos en la cocina y no aplicamos calor, se mantiene quieta, en un estado normal. Pero cuando ya añadimos lo que es calor, encendemos el fogón de la cocina, la llama y comienza a hervir el agua, vemos claramente de que está sufriendo un cambio químico el agua. ¿Por qué? Porque parte del agua se pierde en forma de vapor, sin embargo, ocurre lo que es un proceso de desequilibrio químico, pero al quitarlo del fuego, lo que es el agua, paulativamente va a regresar de nuevo a su equilibrio químico, que es el estado en el cual se encuentra quieta. Y de esta forma vemos claramente de que el equilibrio químico puede variar en razón de la temperatura. Sin embargo, cuando quitamos el suministro de temperatura, la sustancia química va a regresar paulativamente, gradualmente, a su estado de equilibrio químico. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, en el cual vamos a abordar ya la parte de la ejemplificación. ¿Cómo vamos a calcular esta cuestión del equilibrio químico? Para ello, acá tenemos este problema en el cual se evidencian ciertos datos y así también reacciones químicas. Analicemos la cuestión. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos lo que es una temperatura que es de 230 Celsius, que es un valor bastante elevado por encima del punto de ebullición del agua, que son 100 Celsius. Y asimismo también tenemos una reacción química, que es esta. Tenemos lo que es 2NO, que es un óxido de nitrógeno simple, 2 moléculas de esa sustancia, más el O2, que son 2 átomos de oxígeno, y la combinación de esas dos sustancias dan como resultado la formación de 2NO2. En otras palabras, el 2NO2 es una sustancia que se llama óxido de nitrógeno complejo. Ahora bien, como ya tenemos el proceso de reacción química y claramente vemos de que es un proceso de combinación porque está presente el símbolo más, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a ver los valores de las concentraciones. Todos estos valores que podemos ver, la ecuación química como los valores de concentración, yo ya se los voy a proporcionar para que únicamente trabajemos en la solución, ya en la fórmula. Veamos qué valores de concentración tenemos. Tenemos el primer valor de concentración, que es el óxido de nitrógeno simple, que es de 0.0542 M. Para abrir el hilo de participaciones, y asimismo para quien me responda le doy un punto para examen. Si me dicen cómo se llama esa letra, cómo se le denomina a esa letra M mayúscula. Mol. Excelente, ya tiene el punto. Se denomina mol. Y tenemos de concentración del óxido de nitrógeno 0.0542 moles. Luego vamos a la parte del O2. Tenemos 2 átomos de oxígeno, que es esta parte de la ecuación química. Esa parte de la ecuación química tiene una concentración de sustancia de 0.127 moles. Y tenemos el NO2, que es la parte de este producto, que tiene una concentración, y es la máxima de las concentraciones, porque es el producto químico, de 15.5 moles. Ahora bien, cuando ya tenemos los valores de las concentraciones, vamos a pasar ya a la fórmula, ya a sustituir y realizar y operativizar lo que son los procedimientos. Veamos la fórmula en la parte de la solución. Primeramente, lo que es la constante de equilibrio químico, vamos a comenzar siempre con una K y una C, que significa constante cinética o cinética molecular o constante de equilibrio químico. ¿A qué va a ser igual la constante de equilibrio químico Kc? Será igual a P2, que es el producto 2 dentro de la ecuación química, elevado al cuadrado, y ese valor lo vamos a dividir entre lo que es R1 al cuadrado
por el valor de R2 al cuadrado. Tenemos que hacer primeramente la multiplicación del reactivo 1, que es la primera parte de la ecuación. Multiplicamos luego eso por el reactivo 2, ambas cantidades al cuadrado, y luego vamos a pasar a la división. Hagamos la operación. Hacemos primeramente la sustitución. ¿Cuál es el valor del producto? El producto que está en la segunda parte de la ecuación química es el 2 no 2. Por tanto, vamos a tomar como valor de concentración, porque con eso vamos a trabajar la fórmula, 15.5 moles. Ese va a ser el valor de P2. Sustituimos y tenemos 15.5 moles al cuadrado. Y ese valor lo vamos a dividir entre el valor de R1, que R1 será el valor de reactivo 1. ¿Y cuál es el valor de reactivo 1? Es el NO, el óxido de nitrógeno simple. ¿Cuál es su valor de concentración? 0.0542 moles. Sustituimos y eso irá también al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por 0.127 moles al cuadrado. ¿De dónde surgió lo que es este valor? De R2. ¿Cuál es R2? Son los dos átomos de oxígeno que tenemos en esta parte de la ecuación química, que equivalen a 0.127 moles. Elevamos también al cuadrado lo que es esa cantidad y luego únicamente pasamos a multiplicar. Elevamos al cuadrado lo que es primeramente 0.0542 al cuadrado por 0.127 moles al cuadrado de reactivo 2 y lo que nos resulte de eso lo vamos a dividir lo que es 15.5 moles al cuadrado del producto entre esa cantidad. Y al final nos resultará de que el valor de la constante Kc o constante de equilibrio químico es de 6.43 por 10 elevado a la 5. En otras palabras, este valor corresponde al valor en el cual el equilibrio químico siempre va a permanecer la solución química, ya que en el proceso de transformación de 2 no más O2 a 2 no 2, el proceso de equilibrio se mantiene con 6.43 por 10 elevado a la 5. Asimismo, si descomponemos el 2 no 2, de nuevo en lo que es el 2 no más el O2, siempre se va a mantener esa cantidad, ya que es, como les mencionaba, un valor constante, permanente, así como la gravedad, que es 9.8 y nunca cambia, y de esta forma encontramos la constante Kc y así también el valor del equilibrio químico. Y esta cantidad, como vemos, no tiene ninguna unidad de medida, no tiene ninguna letra, solo es el número, como mencionamos, el que da expresada en lo que es la solución del ejercicio. ¿Alguna pregunta referente al problema de las secciones del ejercicio para aclarar? Ya que estos ejercicios van a ser retomados para próximas evaluaciones, no para el examen directamente, sino para las otras guías de trabajo. ¿Alguna duda, pregunta referente al ejercicio o al tema de la ley de equilibrio químico? ¿Alguna duda? Pueden hacer mención de su pregunta a través del chat o habilitar su micrófono. Tenemos esas vías para hacer las interrogativas por si ha quedado inconcluso algún aspecto y dar la respectiva aclaración, ya que, como les mencionaba, son temas bastante relevantes y cruciales dentro del área de la química. ¿Una duda, pregunta? ¿Está todo claro? Si está todo claro, me confirman, por favor, para darme por enterado y dar paso al siguiente punto. Profe, una pregunta. Las moles, ¿cómo fue que las sacó? El 0.0542 moles, ¿cómo es que se saca? Muy bien, muchas gracias por su pregunta y muy buena pregunta. En el caso de las concentraciones, esos datos yo ya se los voy a proporcionar. Todos los ejercicios que realicemos referentes a la ley de equilibrio químico,
las concentraciones ya las vamos a tener. Únicamente vamos a pasar a la fórmula, a sustituir, luego a elevar al cuadrado, a despejar la fórmula, a dividir los productos de la multiplicación con el valor del producto 2 que elevamos al cuadrado hasta obtener la constante Kc. En el caso de las concentraciones, como les recalco, esos datos ya vienen dados por el ejercicio. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Excelente pregunta, Jefferson. Bueno, si está claro, si no hay más preguntas, dudas referente al tema, únicamente recordarles que estamos en semana de nivelación académica. Si en dado caso no ha entregado, no está solvente con la actividad individual y la actividad integradora correspondientes a la parte A del periodo 3, hacerle entrega. Tenemos esta semana para hacerlo. Si en dado caso debe las 2 guías, puede hacer una sola guía, que es la guía de nivelación. Va al aula virtual, está ahí disponible y colgada la guía, la descarga, la trabaja y la entrega, ya que la fecha de entrega límite es para el próximo viernes. Si tiene alguna duda de si tiene pendiente alguna entrega de alguna actividad, puede escribirme en privado y hacerme la consulta. Yo con gusto le voy a mencionar si está solvente o tiene alguna actividad pendiente referente a la parte del periodo 3. Pero es importante hacer mención de ello para que no le afecte en cuanto a su promedio de la parte A, ya que con el examen cerramos lo que es esta parte y ya vamos a quedarnos trabajando únicamente con la parte B para ir ya finalizando lo que es el periodo 3. Bueno, si no hay más preguntas referentes a este tema, solo para ir cerrando, en cuanto al foro, esta es la temática del foro, para que nos preparemos y para darles algunas indicaciones de cómo lo vamos a trabajar. El foro virtual lo vamos a trabajar en la próxima hora clase. ¿Qué va a ganar si usted participa en el foro virtual? ¿Cómo se le va a incentivar? Puntos extra para el examen. Si usted me prepara buenos aportes y me participa, habilita su micrófono y brinda sus respuestas a las preguntas, lo voy a anotar y ya va a tener automáticamente sus puntos para examen. El foro virtual es sobre el equilibrio iónico del agua. En este tema vamos a estar desarrollando todo lo referente a la autoionización del agua, cómo actúan los iones en el agua, cómo funciona el agua pura versus el agua que está ionizada. Y para ello ya luego les voy a facilitar lo que son las indicaciones para que se preparen con antesala a lo que es al foro virtual y vengan preparados, así también documentados con el material suficiente para que brinden su aporte con facilidad. Algunas de las preguntas que vamos a desarrollar en el foro para que los tomen en consideración, tenemos la pregunta 1 que es la autoionización del agua, luego tenemos en la pregunta 2 lo que es en qué punto alcanza el agua un equilibrio iónico. En la pregunta 3 tenemos lo referente a por qué el agua pura no es buena conductora de la corriente eléctrica. Y esas 3 preguntas serán las preguntas orientadoras en el foro virtual para que prestemos atención a ello. Yo de sugerencia les puedo proponer de que con antesala elaboren una respuesta. Puede elaborar una respuesta a la pregunta 1 para poner un ejemplo sobre qué es la autoionización del agua, elaboran su respuesta y ya al momento de llegar a esta pregunta orientadora, usted habilita su micrófono y puede leer en efecto su respuesta, ya que previamente la trabajó. No necesariamente en el momento tiene que elaborar la posible respuesta, sino que, como les menciono, con tiempo y anticipadamente les voy a dar las páginas del libro para que estudien, se documenten, pero a modo de sugerencia y para facilitar su participación, pueden tomar esa medida, para que de esa forma ganen esos puntos extra, porque les va a favorecer a lo que es para su examen. En cuanto al foro virtual, sería para la próxima clase. Si no me equivoco, vamos a ver. Tenemos clase el día de mañana, si no me equivoco. Tenemos la otra hora clase. Pero será para la próxima clase que vamos a desarrollar este foro virtual para que se preparen. Tenemos el tiempo para poder hacerlo. Son únicamente 3 preguntas para que puedan preparar su documentación
y participar dentro del foro virtual. Muy bien, si no hay más preguntas, dudas referentes al foro virtual o sobre el desarrollo de la Profe, dígame. profe, ¿y cómo van a hacer las preguntas? ¿Va a mandar usted el temario? ¿Cómo? Sí, les voy a compartir el documento para que tengan las preguntas y de esa forma puedan hacer lo que es la respuesta anticipadamente. Yo, al terminar la clase, les voy a compartir el documento de la presentación, porque acá mismo está la información del foro, para que puedan de esa forma anticiparse a las preguntas y a tener las respuestas. En cuanto a las preguntas, me escriben en el chat de que las vuelva a poner. Ya les voy a facilitar lo que es el documento para que puedan hacerlo de una forma más tranquila y revisen el documento y allí mismo está contenido lo que es las preguntas del foro. También hay otra pregunta de si es obligatorio estar en la clase. Como les menciono, es necesario su asistencia y participar. No es obligatorio, pero yo a modo de sugerencia les planteo de que participemos, ya que, como les menciono, les estoy incentivando con puntos extra que les van a ayudar para el examen. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si está todo claro, vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Ya les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan revisar las preguntas del foro y asimismo recordarles de que es de hacer el apunte de la clase y ahora sí se lo voy a pedir de forma obligatoria que me lo compartan en el grupo de WhatsApp, puede ser en el transcurso de este día o a más tardar el día de mañana, pero con base a eso voy a estar haciendo el reporte semanal de actividad de los estudiantes, en especial de la sección, en cuanto a las clases, ya que esa parte de la asistencia, espero de que mejore en estas semanas y únicamente quedaría pendiente de eso. Hacen un apunte de clase, puede ser una media página de la clase que vimos de ley de equilibrio químico, una parte de teoría y luego la parte del ejemplo, me comparten la fotografía en el grupo de WhatsApp, rotulan con su nombre y ya está registrada su entrega. Y como recalco, y me hacen de nuevo la pregunta si es obligatorio participar en el foro, no es obligatorio. Pero como les menciono, si participa puede ser beneficiado con puntos para el examen. Bueno, vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Quedamos pendientes entonces con la entrega de los apuntes de clase y ya luego les voy a facilitar lo que es el documento para que revisen las preguntas del foro virtual. Así que tengan un buen día, cuídense mucho, nos vemos en una próxima sesión con el foro virtual y muchas bendiciones para su familia. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Gracias, profe.